Buenos días con todos, yo soy Celia Kenaya y en nombre de la oficina UNESCO en Perú les doy la bienvenida a todos los participantes que se han podido conectar a esta presentación que vamos a tener el día de hoy. Especialmente agradecer a todos los docentes que como cada miércoles nos acompañan en las diversas temáticas que abordamos en este sector educativo y cómo ayudarnos todos juntos en este contexto de educación remota. El webinar de hoy día es un webinar distinto a todos los formatos que hemos venido presentando, en principio porque queremos siempre responder al contexto y responder a las necesidades que se van dando. Hace poco salió la resolución viceministerial número 193-2020 de Minedu, ¿no? En la que nos hablaba y nos daban orientaciones para la evaluación de los aprendizajes en este contexto de educación remota y también algunas orientaciones para la promoción y para el tratamiento de datos de información de fin de año con miras hacia el próximo año. Es por eso que creemos necesario desarrollar este tema, abordar algunas de las consultas que ya tienen los docentes y hemos invitado con nosotros, tenemos a Maciel Arregui. Ella es especialista de currículo de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu. Maciel, bienvenida. ¿Cómo estás, Maciel? En nombre de la oficina UNESCO te reitero la bienvenida y la gratitud por acompañarnos el día de hoy. Tus palabras para saludar a los docentes. Disculpe. Buenos días, Celia. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Para mí es una alegría poder estar aquí, compartir con ustedes los pormenores, los detalles de la norma técnica de evaluación, que sé que es un tema bastante complejo y que poco a poco la idea es ir entendiendo juntos lo que implica esta norma. Gracias, Maciel. Invito a todos los docentes que nos están viendo a conectarse, a seguir la pequeña presentación que nos va a hacer Maciel. Si bien la norma es bien amplia, ella va a tratar de en pocos minutos presentarnos los puntos más fuertes y los invito también a hacer sus preguntas a través de nuestra cuenta de Face para poder, en la medida del tiempo y de las posibilidades, atenderlas hacia el final del webinar. Entonces, para no perder más tiempo, Maciel, te escuchamos. Sí, primero, antes de empezar la presentación, quería hablar sobre algunas ideas previas que creo que sería importante que todos tengamos en cuenta. Primero, que esta norma técnica sobre todo ha buscado dar respuesta a la situación tan compleja que estamos viviendo en el sistema educativo, y ha introducido algunos términos, conceptos que pueden sonar bastante nuevos, algunos, otros no tanto, pero creo importante mencionar. En primer lugar, la idea de la promoción guiada, creo que es algo que todos tenemos que ir entendiendo qué implica la promoción guiada. También se habla de la carpeta de recuperación, que va a implementarse en las vacaciones, el periodo de consolidación de aprendizajes que va a ocurrir en la primera mitad del 2021, el periodo de reforzamiento escolar. También se habla en la norma técnica de competencias seleccionadas. Y hoy día vamos a hablar justamente sobre estos conceptos para tenerlos bastante más claros. También quería contarles que esta norma técnica ha sido construida en consulta con las regiones y también en consulta con expertos, tanto nacionales como internacionales. Han participado en las regiones docentes, directivos de escuela, jefes de gestión pedagógica de la UGEL, directores regionales, gobernadores regionales, etc. Pero sobre todo creo que es importante recalcar que al centro siempre ha estado el bienestar del estudiante en primer lugar. Eso es lo que creo que no debe dejar de estar en nuestra mente en todo momento. Por eso es importantísimo en este contexto reconocer sobre todo la diversidad de situaciones por las que han estado pasando los estudiantes, sus familias, y las múltiples razones por las que pueden haberse visto, digamos, mellado su proceso de aprendizaje. Y como el estudiante está al centro, justamente esta norma técnica está orientada a buscar darles a los estudiantes las mayores oportunidades posibles para que puedan seguir avanzando en el logro de sus aprendizajes. Eso es el escenario 2000, ese es digamos, lo que va a caracterizar el
el periodo, el escenario del 2020 y el 2021 en términos de evaluación, que hay que organizar todo el trabajo pedagógico y enfocarlo para el avance a continuo para el logro de aprendizajes. Y por eso es que se introduce este término de competencias seleccionadas, ¿no? Porque sabemos que no es un año regular, que en un año regular ya las 30 competencias que tienen algunos niveles son complicadas, ¿no? De trabajar y de desarrollar en un año regular, imagínense un año tan complejo como esto. Por eso se han seleccionado competencias que no quiere decir que no se puedan trabajar otras, porque sabemos que las situaciones de aprendizaje exigen y movilizan diversas competencias, sino que estas competencias seleccionadas nos van a dar un marco de acción mucho más claro y para podernos enfocar en algunas competencias que sí creemos que son esenciales para todos los estudiantes. Es decir, todos los estudiantes como mínima expectativa tenemos que puedan desarrollar esas competencias seleccionadas. Entonces quería ya empezar con la presentación. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí la podemos ver. Sí, ok, ya. Entonces la voy a compartir aquí en grande. Bueno, la norma técnica, como les dije, lo que busca sobre todo es darle este tiempo adicional, ¿no? Oportunidades para seguir desarrollando sus aprendizajes. Y las apuestas de la evaluación en general, es el Ministerio plantea una serie de apuestas para la evaluación en el marco de la emergencia sanitaria. Primero, que la evaluación, más que centrarse en las calificaciones, está centrada en lo formativo, digamos, tiene un sentido sobre todo formativo, porque lo que queremos es contribuir a la mejora de los aprendizajes, los estudios, todos indican que la retroalimentación es uno de los factores que están más asociados a la mejora de los aprendizajes que otra cosa. Entonces hay que reforzar las estrategias de evaluación formativa, en particular la retroalimentación. Sabemos que la retroalimentación en situaciones, en contextos de no conectividad, es sumamente difícil. Y más bien vamos a hablar más detalles y cuando lleguen las preguntas me imagino que vamos a poder conversar sobre las alternativas que hay, que se pueden dar a la retroalimentación en contextos de no conectividad. La otra apuesta es que todos los estudiantes, todos y todas las estudiantes deben tener oportunidades para seguir avanzando en el desarrollo de sus aprendizajes, considerando justamente sus características, las condiciones que han tenido durante el 2020-2021. Y por eso es que se está planteando la complementariedad del año 2020 al 2021. Más tiempo para los estudiantes que no tuvieron las condiciones mínimas para desarrollar competencias este año. No sería justo digamos, evaluar a todos los estudiantes con la misma valla si es que no todos los estudiantes han tenido las mismas posibilidades para desarrollar sus aprendizajes. Por eso es que estamos dando mayor tiempo para que puedan lograr todo lo posible y que puedan ser evaluados en un contexto mucho más adecuado. Por eso es que queremos garantizar que todos los estudiantes puedan pasar puedan matricularse en el siguiente grado. Es decir, queremos garantizar la continuidad de la trayectoria escolar. Nada sería más dramático ahorita que, digamos, desaprobar a los estudiantes, que se desanimen por seguir el próximo año cuando las condiciones, digamos, no han sido justas para todos. Entonces, esa es nuestra primera preocupación, que la mayor cantidad de estudiantes se queden en el sistema educativo, a pesar de la adversidad, que podamos cada vez generar mejores respuestas. Las tablets son una respuesta que está buscando justamente cerrar esa brecha digital, pero hay una serie de estrategias que se están implementando en regiones justamente para garantizar la continuidad de la trayectoria escolar y evitar el alejamiento, el ausentismo, el abandono del sistema escolar por múltiples factores que ya conocemos. Entonces, en ese contexto es el que surge esta norma técnica de evaluación, que ustedes ya saben que se denomina las orientaciones para la evaluación de competencias de estudiantes de la educación básica, aplica a escuelas públicas, aplica a escuelas privadas, a los diferentes niveles educativos, inicial, primaria, secundaria, y a las diferentes modalidades también. Y todo ello en el marco de la emergencia sanitaria. Entonces, hoy día vamos a tratar tres aspectos en general y luego, sobre esos tres aspectos vamos a poder profundizar, me imagino, después con las preguntas. El primer aspecto que vamos a trabajar es el de la promoción guiada. ¿Qué implica la promoción guiada?
En general implica que todos los estudiantes se van a poder matricular en el grado siguiente. No es una promoción automática porque la promoción automática sería decir, todos pasan y no tienen que demostrar que hayan avanzado nada. No, aquí pueden matricularse en el grado siguiente, pero en algún momento del próximo año van a tener que demostrar lo que saben, digamos, demostrar lo que saben hacer, y van a tener que certificar las competencias que no hayan podido desarrollar del todo en el 2020, lo van a tener que certificar en el 2021. Lo que hemos ampliado, digamos, es el tiempo y las oportunidades para que puedan demostrar lo que saben los estudiantes. Esto implica la promoción guiada y también que puedan ser acompañados de una manera cercana, con bastante conciencia de que necesitan estas oportunidades continuas, de que van a necesitar mucho más acompañamiento y que los docentes, suena muy complicado, ahora vamos a hablarlo más. La promoción guiada, hay muchas preguntas sobre la promoción guiada, si significa que tengo que planificar diferente, ¿no? Para un estudiante una cosa, para otro estudiante otra planificación. Ahora vamos a hablar sobre eso. Sí, requiere de un acompañamiento, sí nos va a demandar a los docentes un esfuerzo adicional, nos vamos a tener que adaptar, pero sobre todo creo que lo que implica es que tenemos que cambiar el paradigma de cómo venimos enseñando, ¿no? Venimos enseñando digamos, lo usual en las aulas siempre ha sido que planteemos situaciones, experiencias de aprendizaje iguales, ¿no? Comunes para todos, las actividades son igualitas para todos, y no hacemos mucha diferenciación para los diferentes niveles para los diferentes intereses, las características de los estudiantes, no diferenciamos mucho en los productos que se les pedimos, incluso los estudiantes se podrían plantear productos diferentes que además se adecúen más a los diversos niveles de habilidad que demuestran los estudiantes. Lo importante es tener un criterio de evaluación claro y que puedan los estudiantes, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a progresar cada vez en el desarrollo de sus competencias. Lo segundo que vamos a hablar es sobre las calificaciones. Muchos ya deben saber que al finalizar el 2020 se van a registrar en el sistema solamente las calificaciones de aquellas competencias en las cuales los estudiantes hayan alcanzado los niveles de logro esperado. Ahora vamos a hablar sobre que sí, que no, se puede poner en el sistema de registro, digamos, de calificaciones que tiene el Ministerio, conocido como el CIAGIE. Y el tercer aspecto que vamos a hablar son sobre estas acciones que mencioné al inicio, estas acciones que tenemos para cerrar las brechas de aprendizaje, que va a ser el foco realmente de atención del trabajo que ya empezó este año. Hemos empezado ya con planes de recuperación, estamos armando propuestas de carpetas de trabajo para el verano, y todo el trabajo del próximo año está centrado en cómo cerramos las brechas de aprendizaje que se puedan haber generado este año por la emergencia sanitaria. La idea es darle, como les he repetido varias veces, mayor tiempo para recuperar aprendizajes no logrados, para consolidar aprendizajes que no se han desarrollado de la manera esperada. Ahora voy a entrar al primer aspecto, la promoción guiada. Lo importante ya lo mencioné, todos los estudiantes van a poder matricularse en el grado siguiente, pero tendrán que certificar las competencias del 2020 en algún momento en el año. De hecho, hay un periodo para poder certificar las competencias del 2020. Entonces, vamos a recibir estudiantes que ingresaron de manera tardía, que nunca estuvieron en el servicio educativo, que hicieron la carpeta de verano, otros que no hicieron la carpeta de verano o lo hicieron mal. Lo cierto es que el próximo año la primera mitad del año es justamente tratar de darle el mayor acompañamiento posible, ya sea a distancia. Ojalá la presencialidad regrese lo antes posible, pero parece que no va a ser así en todas las localidades, en todas las escuelas. Va a ser muy paulatino, va a ser muy gradual. Las orientaciones del inicio del año escolar, digamos, las orientaciones, la norma técnica de orientaciones para el desarrollo del año escolar 2021 nos van a
brindar mucha mayor claridad sobre qué es lo que se espera para el retorno a la presencialidad, qué disposiciones tenemos que cumplir las escuelas para poder retornar a la presencialidad, qué horarios vamos a tener que barajar, digamos, como posibilidad, y cómo vamos a tener que organizar la escuela para poder atender sin jamás, obviamente, poner en peligro la salud ni de los docentes ni de los estudiantes y de sus familias, porque todos nos exponemos, digamos, al virus si es que no cuidamos los protocolos. Bueno, entonces, lo importante es que la promoción guiada busca brindar a los estudiantes más oportunidad, más apoyo para alcanzar los niveles de logro esperados, y supone este periodo de consolidación para el desarrollo de competencias. Y también va a suponer un periodo de refuerzo que va de agosto a diciembre. Aquí digamos, en la línea de tiempo que está abajo pueden ver algunos momentos importantes que tienen que ver con la promoción guiada. Ya sabemos que el 2020 se está acabando, hay una estrategia ahorita para estudiantes que han ingresado de manera tardía al sistema educativo. En diciembre, como ya les mencioné, se va a hacer un registro en el CIAGIE. En enero y febrero va a haber una carpeta de recuperación para algunos estudiantes que no han logrado avances importantes en algunas competencias, y luego de marzo a julio va a haber esa consolidación de aprendizajes para poder luego, a finales de junio, en el mes de julio, entrar nuevamente al CIAGIE para terminar de registrar aquellas competencias, certificar aquellas competencias que no pudieron ser certificadas en el 2020. Algunas escuelas van a poder certificar todas las competencias del currículo, pero sabemos que muchas otras escuelas no. Por ello es que se plantea las competencias seleccionadas. Esto nos va a dar este marco de acción para poder poner énfasis, digamos, en algunas competencias sobre otras. Recuerden que eso no significa que no podemos desarrollar otras competencias, sino más bien estas son las que sí o sí tenemos que intentar certificar antes de julio del 2021. Esperemos que las condiciones, que las condiciones estén dadas para que pueda hacerse con todos los estudiantes posibles, ¿no? Y siempre obviamente va a haber consideración si es que las condiciones no lo permiten, pero estamos apostando, esperando que ojalá que sí. Luego de julio, con el registro en CIAGIE, digamos, ya se cierra el 2020 y va a haber un periodo de refuerzo escolar, porque imaginamos que algunos estudiantes no van a haber incluso ahí logrado desarrollar algunos aprendizajes, pero este refuerzo escolar es solamente para los que más lo necesiten y que están, digamos, en los que más necesitan atención y acompañamiento, y a ellos se está diseñando una estrategia especial en coordinación con las regiones, también pensado incluso para estudiantes para que puedan trabajar fuera del horario regular de clases, incluso fines de semana si es necesario, porque lo que no queremos es que se genere una mayor brecha. Recuerden que lo importante es, el centro está el bienestar del estudiante, y sabemos que la brecha no contribuye al bienestar del estudiante, sino todo lo contrario, y que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que tengan todas las oportunidades para seguir avanzando. Sobre las competencias seleccionadas. En la norma técnica, al final de la norma técnica, ustedes van a ver esta selección de competencias de las que les hemos hablado. Recuerden que esas competencias han sido seleccionadas en base a una serie de criterios que fueron discutidas en equipos multidisciplinarios del ministerio, fuera del ministerio, en mesas de consulta. Se consideraron estas competencias como las habilitadoras para el desarrollo de otras competencias. No es que las otras competencias no sean importantes, nosotros sí apostamos al desarrollo de más competencias porque creemos que la formación integral así lo exige, que la realidad así lo exige, que son importantes todas las competencias, pero que en esta coyuntura sí necesitamos poner el foco en algunas y asegurar sobre todo algunas que son, digamos, la base de otros aprendizajes. Entonces, estas competencias son las que consideramos las mínimas indispensables. Entonces, si estamos logrando hacer poco, aseguremos digamos, esas son las expectativas mínimas que tenemos con respecto a las competencias del currículo.
¿no? Es una medida transitoria, es una medida que esperamos pueda ser superada con el tiempo, pero sí es lo que se ha seleccionado para el trabajo del 2020, para el 2021, y esas son las competencias que vamos a enfatizar, sobre todo en las carpetas de recuperación que planteemos para las vacaciones de enero y febrero. Para este periodo de consolidación de aprendizajes el próximo año, no vamos a consolidar pues las 30 competencias del nivel de primaria, sino nos vamos a centrar en que se consoliden por lo menos estas 15 competencias seleccionadas para primaria. A la mano derecha, en la diapositiva, pueden ver el número de competencias que se han seleccionado por nivel. En educación inicial, 10 de 14, en primaria la mitad, 15 de 30, en secundaria son 17 de 31, en la educación básica alternativa, en el ciclo inicial e intermedio son 14 de 30, y en el ciclo avanzado de la educación básica alternativa son 15 de 31. Y recuerden que no es que no se puedan trabajar otras competencias adicionales, porque en realidad las experiencias de aprendizaje en un enfoque por competencias, no es tan fácil decir esta sí, esta no, porque la misma situación va a movilizar, de hecho, otras competencias del currículo nacional. Pero si vamos a enfatizar algunas sobre otras, quiere decir que cuando tengo que recoger evidencia del desarrollo de competencias, me voy a tener que asegurar que recoja evidencias de esas competencias seleccionadas. Sobre todo, si voy a retroalimentar, hacer esfuerzos para retroalimentar los avances y dificultades respecto de algunas competencias, pues asegurémonos de retroalimentar sobre estas competencias en especial. De eso se trata estas competencias. Como les digo, es un marco de acción que nos va a ayudar a organizar nuestra labor pedagógica mejor, sobre todo en contextos donde la comunicación es difícil, donde la conectividad es difícil, donde las oportunidades de retroalimentación son pocas. Por eso es que se ha hecho esta selección. Es como reducir un poco el marco de acción y centrarnos en aquello que es esencial. El segundo tema, espero que todos estén apuntando preguntas, me imagino que surgen muchas preguntas, espero también estar aclarando muchas de sus dudas. Yo estoy ansiosa de escuchar siempre las preguntas al final. Ahora viene el tema de las calificaciones, porque sí, aunque estamos poniendo énfasis en la evaluación formativa, también sabemos que es importante valorar y reconocer de alguna manera lo que sí se ha logrado avanzar este año. Entonces, y además es información importante, no tiene para nada lo que tenemos que borrar un poco de nuestras cabezas es que la calificación no tiene para nada una finalidad punitiva, sino simplemente es el recojo de información y es dejar constatada información importante para continuar el trabajo el próximo año. Estas calificaciones por eso son importantes, porque tenemos que dejar un registro de lo que sí se ha logrado avanzar y más bien también un registro de lo que no se ha logrado avanzar y que debe ser completado en el 2020. Entonces, aquí, ¿cómo será la calificación en el 2020? Ya sabemos que en inicial, en primaria, en primera y segundo secundaria se está usando los niveles de logro A, D, A, B y C, pero este año lo que dispone esta norma técnica es que no se utilice el C, ¿no? El C es que sus logros están en un nivel muy, muy inicial, que no es lo esperado. Entonces, los estudiantes que hayan demostrado en el desarrollo de sus competencias niveles por debajo del B, es decir, no A, D, A, B, sino C, esos casilleros deben quedar en blanco, no se va a poder nada. Sí podemos decir que ha logrado niveles destacados, niveles esperados, o que están en proceso, pero digamos ha demostrado suficientes evidencias de estar en un proceso normal, natural del desarrollo de la competencia. Algunos aspectos le faltan, sí, pero creemos que con el periodo de consolidación el próximo año
puedan lograrlo. Si está en ese camino, pues puede tener un B y puede, digamos, se registra esta información y el próximo año esa información lo recibe el docente que va a, digamos, que va a recibir a esos estudiantes el próximo año. Y el C más bien no se registra porque para nada queremos desmotivar a los estudiantes, sino más bien queremos darles, como les he dicho, más oportunidades para desarrollar, para consolidar estas competencias que no se encuentran, que se encuentran por debajo de lo esperado. Esto también aplica a la educación básica alternativa hasta el segundo ciclo de educación básica, del ciclo avanzado de la educación básica alternativa. En el caso de tercero y cuarto de secundaria, y el tercer ciclo avanzado de la educación básica alternativa, que usan, que aún están por medida, ¿no? Por disposiciones transitorias, están usando todavía la calificación, el sistema vigesimal de calificación, es decir, del 0 al 20, tampoco se van a registrar calificativos menores a 11, es decir, del 0 al 10 no se va a poder registrar nada en el CIAGIE, el casillero queda en blanco hasta el próximo año, y más bien sí se van a poder poner calificaciones del 11 al 20, para poder tener esa información para el próximo año. Ahí lo que aplica es lo que son las disposiciones de la RBM 094, la norma que regula la evaluación de las competencias de la educación básica, que fue publicada en el mes de abril. Eso también, como les dije, aplica al tercer ciclo avanzado de la educación básica alternativa. Lo importante es que si está con calificativos que serían menores de 10, hay que darles la oportunidad para que pueda lograr los niveles esperados el próximo año. Estudiantes que están en su último grado de la educación básica, es decir, estudiantes de quinto año de secundaria y el cuarto grado del ciclo avanzado de la educación básica alternativa. Ha habido mucha preocupación por ellos, si van a recibir su certificado o no, si van a poder certificar sus aprendizajes o no, qué es lo que va a pasar. Por supuesto que nuestro principal interés es ayudarlos a continuar, digamos, con su proyecto de vida, con su educación superior, o insertarse al mundo laboral de la mejor manera posible, de la manera más preparada posible. En el caso de estudiantes del último grado de secundaria, van a usar la escala vigesimal, igual que tercero y cuarto de secundaria, del 0 al 20, pero lo que se ha hecho, más que priorizar competencias, lo que se ha hecho se han priorizado 5 áreas. Esto es lo mínimo, es decir, es lo mínimo que podemos registrar en el CIAGIE. Podemos registrar más áreas si es que tenemos evidencia del desarrollo de aprendizajes en esas áreas. Si no las tenemos, pues por lo menos tenemos que asegurar registrar calificativos para estas 5 áreas: desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, comunicación, ciencia y tecnología y matemática. Si es que solo, por ejemplo, si un área como matemática tiene 4 competencias y solo se han desarrollado 3 de esas competencias y no las 4 competencias, se puede promediar los calificativos de las competencias que se hayan obtenido en las 3 competencias y poner el promedio, digamos, del área. Lo que nos importa al final que quede registrado es el promedio del área, sea cual sea el número de competencias que se hayan desarrollado al interior. Esto es para poder facilitar justamente esta transición que queremos con estos estudiantes. Lo importante es que se hayan trabajado por lo menos alguna de las competencias de estas 5 áreas. Los estudiantes que no logren un nivel mínimo, digamos, el nivel mínimo de logro, y que no logren una nota aprobatoria, digamos, para estas 5 áreas, como siempre, ¿no? Como sería en un año regular, tienen la posibilidad de desarrollar un periodo de recuperación, ya sea a través de una carpeta de trabajo. Las escuelas tienen diferentes estrategias con los chicos y las chicas de quinto y secundaria. Puede ser con una carpeta de trabajo para el área que no haya aprobado. Puede haber un periodo pueden haber evaluaciones de subsanación, donde se les da un tiempo para estudiar y luego se les toma exámenes, evaluaciones para poder ver si es que ha aprobado
o no, si logran los niveles esperados o no. Y esto, igual que en un año regular, cada 30 días puede tomar estas evaluaciones de subsanación. Es decir, si yo lo cito en el mes de marzo o si le envío una evaluación en el mes de febrero, digamos, y no lo logra aprobar, entonces cada 30 días le puedo volver a tomar la evaluación de subsanación. Le puedo volver a tomar en marzo hasta que lo apruebe, ¿no? En abril, mayo, la cosa es que lo apruebe finalmente para poder certificarse, para poder certificar que ha culminado la educación básica. Las áreas, pero para que el certificado salga con el desarrollo, con las notas, digamos, con los calificativos de todas las áreas, aquellas áreas, aparte de estas 5 áreas, como tenemos más áreas en quinto de secundaria, tenemos el área de arte y cultura, el área de educación para el trabajo, educación física, como igual queremos que salgan con un certificado completo. Esas áreas, aparte de estas 5, porque estas 5 áreas sí queremos que sean certificadas este año con el trabajo de este año, las demás áreas sí van a poder ser completadas, pero con las calificaciones del grado anterior. Es decir, si este año yo no logré con mi estudiante de quinto de secundaria trabajar el área de arte y cultura, la calificación de cuarto de secundaria será puesta automáticamente, colocada en el CIAGIE. Igual educación para el trabajo, igual educación física y otras áreas que no estén dentro de esas 5 seleccionadas, ¿no? Como mínimas. Esto sobre quinto de secundaria. Y finalmente las acciones para cerrar las brechas de aprendizaje. Aquí voy a mencionar, acá hay digamos, una infografía que busca explicar que los estudiantes matriculados, que esto, digamos, una infografía que trata de explicar cuáles son estas acciones para cerrar las brechas de aprendizaje. Los estudiantes matriculados en el 2020 que hayan accedido al servicio de educación a distancia, o que hayan accedido de forma irregular, intermitente, o que se hayan incorporado de manera tardía, o que hayan presentado ciertas dificultades, o los estudiantes que no han logrado acceder al servicio educativo, ni tener contacto con sus docentes o con la institución educativa hasta fin de año, digamos. Estamos considerando todos estos estudiantes van a pasar a la promoción guiada. Si han accedido al servicio de forma intermitente o tardía o han presentado dificultades en el desarrollo de sus competencias, van a tener el periodo el plan de recuperación. Ahorita de octubre a diciembre hay un plan de recuperación para estudiantes que ingresan de manera tardía o que se han reincorporado a la escuela. Ellos van a tener un periodo de recuperación. En caso no hayan logrado acceder al servicio educativo, que siempre es los estudiantes que son, digamos, los más complicados de atender, sobre los cuales tenemos mayor duda, a estos estudiantes no se les va a poner una calificación. Más bien, ellos van a pasar al año siguiente, se van a poder matricular y van a pasar por esta promoción guiada el próximo año, donde todos están matriculados y lo que vamos a hacer es darles algunas alternativas. La primera alternativa para la promoción guiada es la carpeta de recuperación de vacaciones. Es una carpeta de recuperación que luego, una vez que se va a presentar en el mes de marzo, una vez que los docentes retornen, esto no es una carpeta acompañada por docentes, porque los docentes no están contratados en las vacaciones. Ellos van a tener sus merecidísimas vacaciones porque sabemos del inmenso trabajo que han tenido que hacer este año. Y más bien es una carpeta que va a ser elaborada por el Ministerio de Educación para poder ser adaptada, adecuada a las características de los estudiantes por el propio docente. Ya hay algunas herramientas, recursos que se están subiendo a la página web de Aprendo en Casa. Por ejemplo, el plan de recuperación para los estudiantes de ingreso tardío se subió, perdón, voy a regresar, se ha subido esta semana este plan de recuperación, y se han subido los anexos, digamos, las actividades, las fichas de trabajo para los estudiantes, se han subido una versión en Word,
también, para que los propios docentes puedan descargarlo, hacer las adecuaciones necesarias y poder enviar, si es posible, ya sabemos que no siempre es posible, poder enviar por WhatsApp las preguntas, el documento en Word para los estudiantes para que puedan trabajarlo en casa. Lo mismo con la carpeta de recuperación. El ministerio va a poner a disposición de los estudiantes una serie de recursos para armar estas carpetas de recuperación, y de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, el docente va a poder adecuar estas carpetas y poderle enviar a sus estudiantes, hacer llegar los estudiantes. Ahora vamos a ver cómo estamos pensando hacer llegar esas carpetas de recuperación a los estudiantes. Hay regiones que realmente ya han tenido unas iniciativas maravillosas de trabajar con un sistema de voluntariados, organizado por la UGEL, por las propias escuelas, para llegar a los estudiantes que están más distantes, ¿no? Luego de la carpeta de recuperación, acá al medio viene el periodo de diagnóstico de aprendizajes. Es algo que no había mencionado antes, ¿no? En el mes de marzo se va a poner a disposición también de los docentes evaluaciones de tipo diagnóstica. No son las evaluaciones censales, ¿no?, que solemos hacer el ministerio. Esta es una evaluación diagnóstica, es como un kit de evaluación diagnóstica que va a llegar a la escuela, que te va a permitir evaluar el avance, los avances o las dificultades que están teniendo los estudiantes respecto de las competencias seleccionadas. Pero también vamos a poder recoger otra información para diagnosticar, para hacer un buen diagnóstico de aprendizajes. Vamos a poder recoger el portafolio, la carpeta de recuperación de vacaciones en caso lo hayan realizado. También vamos a tener las calificaciones registradas en el CEGIE del año anterior. Todo esto nos va a servir para poder hacer un buen diagnóstico, nos va a servir de información, y vamos a esta evaluación, estas evaluaciones diagnósticas también van a venir con orientaciones para el docente para saber qué hacer con los resultados, es decir, cómo afronto estos niveles tan disparejos de aprendizaje en el aula. Nos van a dar orientaciones sobre cómo trabajar eso en el aula. Y luego viene el periodo de consolidación, que ya les mencioné, de marzo a junio, el refuerzo escolar complementario, para los que no alcanzaron niveles de logro esperados, más bien los demás estudiantes seguirán avanzando y continúan con el desarrollo de sus competencias durante el resto del 2021. Aquí es una mirada panorámica, lo mismo, digamos, les estoy mostrando diferentes maneras de presentar la información. Este PPT lo estoy poniendo con Celia, justo hemos hablado. Este PPT está a disposición de directivos, de docentes, para que lo puedan discutir, para que lo puedan presentar. Incluso se puede trabajar con las familias. Va a ser bien importante que las familias comprendan tengan esta mirada panorámica de cómo va a ser no solo la evaluación, sino en general la enseñanza, el proceso de enseñanza y aprendizaje el próximo año. Acá es una línea de tiempo que tiene igual las 4 acciones importantes: el plan de recuperación, la carpeta de vacaciones. En vacaciones, además, cabe destacar que va a seguir Aprendo en Casa en la televisión y en la radio, es decir, los estudiantes van a recibir en un formato distinto, ¿no? Porque no requiere de acompañamiento docente, van a seguir recibiendo Aprendo en Casa en vacaciones para reforzar algunas competencias, para hacer trabajo más lúdico. La idea es seguir estimulando el desarrollo de competencias también en vacaciones, y los estudiantes que han recibido tablets también van a tener su periodo de, digamos, de nivelación de aprendizajes a través de las tablets. Esto en enero y febrero. En marzo están el periodo de consolidación con el diagnóstico, como ya les mencioné, y aquí está a la mano derecha, de julio a diciembre, desarrollan regularmente los aprendizajes del 2021 todos los estudiantes, y solo algunos van a tener que llevar el refuerzo escolar, digamos, los casos más urgentes. El plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío. No sé si todos han escuchado hablar, pero hay una campaña ahorita de octubre a diciembre para, digamos, en realidad es para que el sistema recupere algunos estudiantes que se han ausentado de la escuela, que se han visto alejados de la escuela por diferentes motivos. Lo que este plan, y ya está puesto a disposición en la página web de Aprendo en Casa, lo que este plan de recuperación busca
es, en primer lugar, acoger a los estudiantes, decirle, aún hay oportunidades para que puedan continuar con su educación, no queremos que se sigan alejando, no queremos que se siga, que lo sientan como algo complicado, ¿no? La escuela está preparada para recibir a los estudiantes y entendemos, comprendemos los múltiples factores que pueden haber influenciado digamos, su alejamiento del servicio educativo, y lo que queremos es brindarles más oportunidades para que sigan avanzando en el desarrollo de sus competencias. Entonces, las actividades que se han propuesto, en primer lugar, se ha separado por 2 etapas, ¿no? Hay una etapa, una primera etapa que se calcula que puede durar más o menos 2 semanas, y hay una serie de recursos para estas 2 semanas para acoger a los estudiantes y también para poder identificar cómo ha sido ¿no? Cómo ha sido el contexto para él este año, qué características tiene, qué necesidades de aprendizaje tiene, qué fortalezas, qué dificultades identifica él mismo, en sí mismo, qué fortalezas hay o qué oportunidades hay en el entorno que me van a de repente ayudar a incorporarme al servicio educativo, y más bien qué amenazas hay también en el entorno que más bien me dificultan seguir en el servicio educativo. Entonces, hay una serie de recursos puestos a disposición de los docentes para poder hacer este trabajo de la mejor manera. Se han puesto cartas, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de cartas para enviar a los padres y a las madres de familia, invitándolos a comunicarse nuevamente con la escuela. Hay cartas de bienvenida a los estudiantes, hay estas fichas de trabajo muy amigables, no se trata de una inmersión inmediata, aprendo en casa, empiezo a hacer todo el trabajo como lo han estado haciendo todos los demás, porque hay que pasar, digamos, es como un rito de pasaje, es decir, queremos acogerte, queremos que te incorpores paulatinamente, gradualmente, y te vamos a acompañar, y voy a seleccionar algunas experiencias de aprendizaje, de aprendo en casa, las voy a adecuar a tus características, a tus necesidades, y te voy a ayudar a transitar este momento difícil. Después, en el verano, digamos, en las vacaciones de enero y febrero, vas a poder continuar con tu carpeta solo, y luego en marzo te incorporarás ¿no? mejor preparado. Esa es la idea de este plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío. Luego la carpeta de recuperación de vacaciones. Maciel, solo disculpa, nos quedan 5 minutos. Ya, ok, sí, con estos 3, justo con estas 3 carpetas, con estas 3 acciones termino. La carpeta de recuperación de aprendizajes es, obviamente, para los estudiantes, por ejemplo, que no lograron acceder al servicio continuo, pero que logremos, con los que le logremos comunicarnos, si es posible. Sabemos que no es posible en todas las regiones, sabemos perfectamente bien, además, qué regiones están teniendo mucha dificultad para comunicarse con sus estudiantes. También esta carpeta es para los que accedieron de manera tardía y que necesitan reforzar sus aprendizajes en vacaciones, o, por ejemplo, estudiantes que no lograron avances importantes en el desarrollo de sus competencias, por ejemplo, si tuvieron C, o no le hemos podido poner una calificación a fin de año, estos estudiantes podrían llevar la carpeta de recuperación. Esto está a decisión de la escuela, del docente, él va a saber a quién mandar la carpeta de recuperación, y recuerden que se usa de manera autónoma, no hay docentes intermediarios en este caso. Luego viene el periodo de consolidación de aprendizaje, que ya les mencioné. Esto ya está repetitivo, simplemente para que lo tengan en cuenta, de marzo a junio. Ahí va a ser bien importante el análisis de la información que yo haga, de toda la información que pueda recoger de los estudiantes del año anterior, de las vacaciones, etc. Y el periodo de refuerzo escolar, simplemente para que lo entiendan, está dirigido, quienes ingresan al refuerzo escolar, estudiantes de primaria y secundaria, solo dirigido a estudiantes de estos 2 niveles que hayan obtenido C al finalizar el periodo de evaluación en el 2020, en junio. Cuando lleguemos al 2020, en junio, aquellos estudiantes que han obtenido C en 3 o 4 competencias del área de matemáticas, o en 2 o 3 competencias del área de comunicación, estos estudiantes sí o sí tienen que pasar a un periodo de refuerzos
de refuerzo escolar. Como las competencias que se van a considerar son, como les dije, matemática y comunicación, pero además van a haber algunas estrategias para darles soporte socioemocional a estos estudiantes. Se inicia en el mes de agosto del 2021, se va a hacer un trabajo previo en julio con los docentes para prepararlos para el periodo de refuerzo escolar, en el uso de los recursos que se van a trabajar, de los materiales que se va a poner a disposición de las escuelas y de estos estudiantes para que hagan el refuerzo. Son fichas de aprendizaje, orientaciones para el trabajo de los docentes, se va a trabajar también con cuadernos de trabajo y se va a poner a disposición de los estudiantes algunas herramientas digitales para los que tengan conectividad o que tengan tablet, como Conecta Ideas, recursos de Khan Academy, de World Reader, que para trabajar la competencia de lectura, Check y otras de acceso libre. Bueno, espero que con eso se haya logrado aclarar algo. Ahora me imagino que hay bastante tiempo para las preguntas. Gracias, Celia, y gracias a los participantes. Querida Maciel, antes que nada agradecerte la presentación, porque además has tocado muchas preguntas que ya están poniéndose en el chat y preguntas que justo conversábamos en la preparación, que a los docentes les interesaba mucho conocer, ¿no? Consultas previas. Sin embargo, te comento que tenemos el chat llenísimo de preguntas y cuando planificamos decíamos, bueno, hacerlo más corto, ¿no? Pero es muy bueno que hayamos dejado fluir el tema con todas las precisiones que has ido dando, porque eso también ayuda hacia los docentes para poder trabajar. Acordando los tiempos, vamos a pasar a las preguntas que tenemos seleccionadas, ¿no? ¿Nos ayudas, Luis? Pasamos las primeras consultas, por favor. Quiero manifestar mi inquietud respecto a la normativa 193. De los 238 estudiantes, solo 31 han venido llevando clases a través de la estrategia Aprendo en Casa. ¿Qué puedo evaluar al resto de los estudiantes? Pasaremos a enero-febrero y ¿quiénes serían los responsables de acompañar si los contratos terminan en diciembre? Eso la normativa no está especificando. Por otro lado, en el caso de los estudiantes de los pueblos originarios de la Amazonía, realmente es preocupante porque en realidad el Ministerio quiere evaluar algo que en realidad no ha dado condiciones para garantizar las clases. Han sido marginados, han sido estudiantes y sus familias totalmente abandonados y ahora se pretende evaluar. Eso es nuestra preocupación, pero por otro lado también quiero manifestar que estos estudiantes ahuajún de la Amazonía peruana sí han estado aprendiendo en sus comunidades nativas, han aprendido a través de sus sabios y sus líderes una educación de calidad, han desarrollado competencias relacionadas al contexto y a la necesidad misma. Esos conocimientos desarrollados que forman competencias para sus vidas, ¿cómo se debe evaluar? Planteamos de que estas competencias sean evaluadas en lugar de recibir temas que el Ministerio pueda plantear. En este momento quiero dar a conocer sobre el nuevo Plan de Recuperación para Estudiantes de Ingreso Tardío 2020. Frente a las orientaciones para docentes de secundaria, puedo afirmar que en nuestra institución educativa venimos aplicando diferentes estrategias en el marco de Aprendo en Casa para atender a nuestros 403 estudiantes matriculados. Sin embargo, contamos con estudiantes que viven en comunidades muy alejadas de la institución educativa y carecemos de conectividad, y actualmente no contamos con el servicio de Movistar y por lo mismo no podemos comunicarnos. Frente a la propuesta hecha por el Minedu del Plan de Recuperación de Ingreso Tardío, la institución educativa no puede acceder a dichos estudiantes que se encuentran muy distantes y tampoco ellos pueden venir por el problema de la pandemia. ¿Qué otra propuesta habría para poderles atender? Porque la propuesta emanada del Ministerio no se adecúa a nuestro contexto y esto es una preocupación para todos los docentes que trabajamos en la zona rural, con nuestros estudiantes bilingües ahuajún. Tengo actualmente a mi cargo 25 estudiantes del primer grado del nivel primario. Hasta la fecha no he podido contactarme con 5 estudiantes que desconozco los motivos. Este año no están participando de este proceso a distancia. Según la norma, yo debería hacer un plan de nivelación
El problema es que si no logro contactarlos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra solución tendría para superar esta falencia? Te escuchamos, Maciel. Sí, bueno, son varios temas complejos. En primer lugar, desde el Ministerio, entendemos perfectamente bien las preocupaciones, son absolutamente válidas estas preocupaciones y son lo mismo que nos está preocupando a nosotros, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Primero, el docente de Amazonas preguntó tenía esta preocupación de los estudiantes que no han venido llevando clases a través de la estrategia Aprendo en Casa. Él mencionaba que tenía 200 y tantos estudiantes y que solo 30 y tantos habían llevado las clases. ¿Qué voy a poder evaluar del resto de los estudiantes? ¿No? Y luego hablaba sobre quiénes serían los responsables de acompañarlos si es que llevaran la carpeta de enero y febrero. Sobre eso, en primer lugar, quiero hablar sobre estos estudiantes que no han venido llevando a clases. Es imposible evaluar con quienes no hemos interactuado. Es imposible evaluar una competencia que no hemos trabajado con los estudiantes y que no sobre las cuales no hayamos recogido evidencia. Si no tenemos evidencia del desarrollo de competencias, pues nos tenemos que esperar hasta que lo obtengamos. ¿Ya? Eso en primer lugar. No hay una exigencia de colocar calificaciones si es que no hemos podido recoger evidencia del desarrollo de las competencias. Eso es muy importante. Se van a dejar los casilleros en blanco y se va a dejar un comentario en el CIAGIE, luego van a salir las especificaciones, digamos, las orientaciones para el llenado del CIAGIE, se va a dejar un comentario justamente precisando detalles de la situación de los diversos estudiantes, la información que tengamos, y esa información nos va a ayudar para el próximo año. Todos los estudiantes, a pesar de no haberse podido comunicar con la escuela, ¿no? Podrán matricularse en el 2021, pero van a tener que tendrán que demostrar en algún momento del año lo que saben, ¿no? Lo que saben, y sobre todo se va a tener que poner énfasis en este contexto, sí, en las competencias seleccionadas. En lo posible, algunas regiones han avanzado, como les dije, con estrategias como mandar voluntarios a las casas de los estudiantes. La propia EUGEL han organizado, en algunos casos es posible, en otros casos no. De hecho, no queremos que nadie se ponga en peligro, pero han logrado organizarse para hacer la entrega en físico de esta carpeta de recuperación que va a elaborar el Minedu, pero también algunas regiones incluso ya han empezado a elaborar sus propias carpetas de recuperación. La idea es que puedan entregarle físicamente las carpetas a los estudiantes para que avancen de manera autónoma. Cierto, no habrá docentes disponibles. Por eso es que las carpetas de recuperación que está poniendo a disposición de las escuelas, los docentes, va a estar dirigido al estudiante para que lo trabaje de manera autónoma. Van a ser sencillos, con instrucciones, consignas sencillas para que el estudiante pueda leer, y va a estar centrado en algunas competencias puntuales, ¿no? Esto aplica también al caso de cualquier estudiante que no haya tenido acceso al servicio educativo. Eso es bien importante saber. Luego se habló de un tema que me parece bien interesante, importante también, que estos estudiantes, el docente manifiesta que estos estudiantes aguajún sí han estado aprendiendo en sus comunidades nativas y no nos queda la menor duda de que sí lo han hecho. Incluso los estudiantes que no han podido salir, digamos, a la comunidad, al entorno con tanta facilidad, que han estado en sus casas, ¿no? Aislados en sus casas, también han estado aprendiendo y desarrollando competencias importantes. El enfoque por competencias justamente plantea eso, que hay muchas situaciones de la vida real que son propicias para desarrollar competencias
de nuestro currículo nacional, porque están relacionadas al contexto, porque parten de una necesidad propia del estudiante o de la propia comunidad, y que en su resolución, en la resolución de estas situaciones problemáticas o situaciones complejas que pueden vivir los estudiantes, o estas tareas complejas a las que se tienen que enfrentar en sus comunidades, lo que tenemos que ver es cómo esto se convierte en una oportunidad para desarrollar competencias. Yo creo que hay muchas de las competencias que se están desarrollando con los líderes comunales, por ejemplo, que están vinculadas a competencias del currículo. Por ejemplo, la convivencia, la participación de manera democrática, que implica poder deliberar sobre asuntos públicos, o la resolución de problemas de cantidad, de forma, de movimiento, de localización, cómo eso se puede aplicar en la chacra cuando los estudiantes están trabajando o en la chacra o en el bosque, ¿no? Estoy segura que también están aprendiendo a indagar, tal vez no con el método científico como se plantea en el currículo nacional, pero sí están aprendiendo a indagar a partir de saberes ancestrales sobre el mundo físico. Lo importante es ver cómo podemos recoger evidencia del desarrollo de esa competencia, ¿no? Cómo es que luego, una vez pasado este tiempo de aislamiento, podemos empezar a recoger evidencia de este desarrollo. Y cómo podemos analizar como docentes estos aprendizajes, cómo lo podemos traer luego al aula cuando se retorne a la presencialidad, ¿no? Justo escuchaba a Rebeca Nijovic en una presentación el otro día sobre los esfuerzos que se estaban haciendo en algunas comunidades de hacerles llegar ciertos criterios sencillos para que ellos autoevalúen el desarrollo de competencias en situaciones propias de la comunidad, ¿no? Sobre qué problemas específicos estás afrontando, qué factores están asociados a este problema, qué estrategias y recursos estás usando para resolverlo, cómo estas estrategias se relacionan a estas habilidades, estos conocimientos, actitudes que están planteadas en el currículo. ¿Qué solución has planteado? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Por qué funcionó? ¿Por qué sí funcionó? ¿Qué hipótesis manejaste, ¿no? Al inicio. Entonces, esa reflexión que se tiene que hacer sobre el propio proceso de aprendizaje es algo que tenemos que tratar de promover también en las propias comunidades, o hacer llegar de alguna manera esta forma, ¿no?, de reflexión que son imprescindibles para el desarrollo de aprendizaje, porque lo que queremos es que esos aprendizajes que están desarrollando los estudiantes en sus entornos cercanos pueda servirles para otras situaciones a futuro, ¿no? Lo que queremos es que puedan aplicar competencias en otras situaciones similares, y para eso es esencial la reflexión. Y una vez que se retorna a la presencialidad, habrá que aprovechar esas situaciones. De hecho, eso es lo que plantea el enfoque por competencias, y en eso consiste además la diversificación curricular, ¿no? Hacer de estos aprendizajes, hacer del currículo algo suyo, algo propio que se adecúe al contexto, ¿no? Y una vez que se retorne a la presencialidad, pues tendremos que hacer un diagnóstico para ver cómo están avanzando en el desarrollo de las competencias que se plantean en el currículo, de hecho en estas competencias seleccionadas en primer lugar, ¿no? Porque lo que sí queremos es que los aprendizajes del currículo puedan ser logrados por todos y por todos los estudiantes, que estas competencias seleccionadas, que son las expectativas mínimas, puedan ser logradas por todos, porque lo que queremos es minimizar los efectos negativos que pueden tener esta pandemia sobre el aprendizaje. Luego, sí. ¿Tenías un punto más? Sí, hablaban sobre cómo hacer, qué otras propuestas había para poder atender a los estudiantes que están más distantes. Había una docente que hablaba sobre la residencia, ¿no? Estudiantes que están en la residencia estudiantil, que les quisiera hacer llegar el plan, ¿no?, esta propuesta para el plan de recuperación, estos recursos, pero no hay cómo, no tengo cómo, carecemos de conectividad, de CIA, que no tienen un teléfono. En realidad hay distintas respuestas, ¿no? Hay distintas respuestas. Bueno, desde el ministerio se está, digamos, el cierre de la brecha digital es lo primero que, digamos, es una prioridad del ministerio.
pero sabemos que la entrega de las tabletas está siendo progresiva, está siendo gradual. En distintas regiones han tomado otras iniciativas, como desde hacer llegar teléfonos a estudiantes con prepagadas, digamos, para que puedan usarlo y que puedan hacerles llegar el material a través de sus teléfonos. Otras regiones y localidades han optado por hacer llegar materiales impresos, no siempre los del ministerio, como les decía, incluso materiales creados por ellos mismos, y iniciativas de la SUGEL, ¿no? Que están comprometiendo a los gobiernos locales, no solamente para ver el tema de la conectividad, sino también hacer uso de una logística para hacer llegar estas copias de manera en físico a los estudiantes, ¿no? Antes de preocuparnos, digamos, por el plan de recuperación, lo primero que hay que resolver es el problema de acceso, ¿no? De contactar por teléfono, con las tablets, o por teléfono, o de manera física, digamos, con materiales en físico, a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Y tenemos que confiar que eso cada vez va a ir mejorando, y si es que no, pues tendremos que estar preparados para que pueda hacer toda la recuperación una vez que se retorne a la presencialidad. Gracias, Maciel. El tiempo es bien injusto, estamos contra el tiempo definitivamente, ya estamos pasando los minutos que teníamos programado. Sin embargo, queremos atender las consultas que previamente también habíamos establecido. Yo voy a pedir que las respuestas sean un poquito más cortas. Breves, perdón, sí. No te preocupes, yo sé que todos estamos interesadísimos en el tema, pero también queremos poder atender la mayor cantidad de... Sí, claro. Luchito, ¿si nos ayudas con la siguiente pregunta? Tenemos la pregunta. Si quieres, Celia, también me puedes hacer la pregunta de manera oral. Mejor, justo iba a decir eso porque parece que hay un problema. La profesora Lucía Aylas, de tercer grado de educación primaria, ahí está. Más de 4.250 metros sobre el nivel del mar. Solo en el cercado del distrito hay señal de telefonía y el acceso a Internet es limitado. Algunos estudiantes viven en sus estancias, que se encuentran fuera del distrito, donde no hay señal de telefonía, lo cual perjudica el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Según la norma técnica 193 emitido por el Ministerio de Educación, ¿cómo puedo realizar la evaluación de algunos estudiantes que entregan sus evidencias esporádicamente y a destiempo? Si en la actualidad no puedo realizar una retroalimentación adecuada. Marcel, te escuchamos. Sí, es una pregunta importante. Como les dije, creo que en la pregunta anterior, la norma técnica lo que nos está pidiendo es, hay que separar la evaluación de la calificación, en primer lugar, ¿no? Primero, la evaluación es formativa y eso implica recoger, ¿no? Recoger evidencia del desarrollo de las competencias y poder retroalimentar para que el estudiante pueda seguir mejorando, ¿no? Para nosotros recoger información, saber cómo está respecto del desarrollo de sus competencias y poder realizar una retroalimentación donde se valora lo avanzado, lo logrado, donde se da, ¿no? Se hacen preguntas, se pueden hacer preguntas, incluso sugerencias, se puede expresar preocupaciones para que el estudiante pueda mejorar y mejorar su trabajo siempre, ¿no? Obviamente, si la entrega de las evidencias ha sido esporádica, o sea, más que a destiempo, a mí lo que me preocuparía es que si lo que recojo me sirve para evaluar una competencia. Entonces, si yo no he podido
recoger suficiente evidencia, digamos, contundente, que me puede decir, sí está en el camino correcto, porque cumple con los criterios que he establecido para evaluar este producto, por ejemplo, esta actuación del estudiante. Entonces, si cumple con los criterios o no, y veo cómo está, yo lo puedo retroalimentar, pero si no he tenido esa oportunidad, entonces no puedo calificar, digamos, a fin de año no voy a poder llegar a una conclusión sobre cómo está respecto al desarrollo de sus competencias. Eso, en primer lugar, hacerle entender a los estudiantes. Si tú no me entregas trabajos, no voy a poder tener una idea clara y vas a tener que demostrarlo en algún momento. Entonces, si tú no tienes una idea clara de cómo está tu estudiante porque te falta evidencia, pues ese estudiante va a tener que demostrarlo, ya sea en las vacaciones, con su carpeta de trabajo, ¿no? Y dándole más tiempo, o lo va a tener que hacer el próximo año entre marzo y junio, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que hay que comunicar. Si no lo demuestras ahora, lo vas a tener que demostrar en cualquiera de estos otros periodos que se han establecido. Eso. Gracias, Maciel. Tenemos la siguiente pregunta. Estamos en una zona de selva donde la conectividad es muy difícil. Realmente hemos podido contactar a muy pocas alumnas para el estudio de Aprendo en Casa. Pero mi pregunta es la siguiente. Tenemos algunas alumnas, por ejemplo, en sexto de primaria tendríamos unas 2 o 3 alumnas que son buenas alumnas, han trabajado porque han tenido la facilidad de estar en zonas donde hay conectividad, sus familias han apoyado. Son alumnas que podrían perfectamente llevar una AD en diciembre. Ahora bien, estas alumnas para el año se van a encontrar en salones donde el resto de sus compañeras no han sido evaluadas. De marzo a junio van a llevar la recuperación de la promoción guiada. Entonces mi pregunta es, estas 3 alumnas, ¿cómo se van a sentir para el año en ese salón? Ellas ya saben que tienen su nota, su calificativo, van a tener interés en el estudio, no lo van a tener, van a pensar por gusto hago las tareas, si yo ya tengo mi nota. Esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar en estas aulas mixtas que vamos a tener para el año, donde va a haber alumnos que sí van a estar evaluados, sea en diciembre, sea por la evaluación diagnóstica de marzo, y sin embargo habrá también alumnos que no estén evaluados? Gracias, Maciel, te escuchamos. Sí, yo creo que hay varias preocupaciones ahí. ¿Qué van a sentir estas 3 alumnas, digamos, que sí han logrado niveles destacados con otros estudiantes que no lo han logrado? Y también creo que habla sobre qué va a pasar en estas aulas mixtas, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar esa aula mixta? Es una excelente pregunta y creo que es una de las mayores preocupaciones que tienen los docentes y requiere justamente, primero recordar. Yo siempre que trabajo con docentes, y siempre, incluso yo misma, cuando tengo una dificultad que enfrentar, la primera pregunta que me hago es, ¿y cómo lo he hecho antes? ¿No? Cuando yo he tenido que manejar aulas mixtas, porque para mí siempre las aulas han sido mixtas, ¿no? En una aula regular de clases, yo creo que los docentes que hemos trabajado en aula mucho tiempo, sabemos que siempre trabajamos con niveles de desempeño diversos. Más bien, hemos estado muy acostumbrados a plantearles a plantear estrategias, actividades únicas a salones de 30 estudiantes, 35 estudiantes, todas las mismas rutas, ¿no? Sin tomar en cuenta esa diversidad. Y esto lo que nos está planteando, o sea, yo sí creo que es mucho más complejo en esta coyuntura que en un año regular, ¿no? Pero primero hay que recordar eso, ¿no? Que en una aula regular de clase los docentes siempre hemos trabajado con niveles de desempeño diversos. Y lo segundo que hay que recordar es que la enseñanza siempre debería ser variada y adaptada en el salón de clases. O sea, un docente con experiencia, y eso es algo que toma tiempo y práctica, pero digamos es parte de nuestro trabajo, el docente siempre tiene que considerar todo tipo de ritmo, de tipo de estilo de aprendizaje, de ritmo de aprendizaje, y tiene que integrar, digamos, las características del estudiante en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluso respetando
incluso cuando se habla de enseñanza diferenciada, te piden respetar incluso los intereses de los estudiantes, que ellos mismos podrían incluso plantear sus propios intereses y que ese interés se convierta en una oportunidad, en una experiencia de aprendizaje. A muchos docentes, sin embargo, todavía nos preocupa la idea de diferenciar la enseñanza, porque nos exige no solamente un cambio de paradigma, sino también nos exige mucha preparación, ¿no? Pero al diferenciar la enseñanza ya no implica que tenemos que cubrir todas las necesidades de todos los alumnos todo el tiempo, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener claro. No es que yo voy a hacer planes individuales para cada uno de mis estudiantes, no. Lo que voy a requerir es crear una gama de estrategias, es decir, voy a plantear tal vez 1 o 2 o 3, ¿no? Estrategias razonables, didácticas, para que la mayoría encuentre una forma de aprendizaje adecuada para gran parte del tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque por competencias nos plantea eso, que hay que plantear a los estudiantes una situación significativa que responda a sus intereses, pero que nos permita responder a esa situación a partir de nuestras propias estrategias y recursos. Y en esa aplicación de estrategias y recursos internos y del entorno que están a mi disposición, yo voy a encontrar una manera de ir desarrollando mis competencias. Yo creo que por eso mientras más entendamos el trabajo en un enfoque por competencias y más podamos planificar en un enfoque por competencias, más posible va a ser atender las diferencias. Gracias, Maciel. Para las siguientes preguntas vamos a juntar las 3 siguientes para poder también optimizar el tiempo. Lucho, ¿nos apoya, por favor? ¿No? Si hay alumnos que, por ejemplo, han entregado las tareas de las primeras semanas y luego se han ido, y ahora recién aparecen y están mandando sus trabajos, pero lentísimos, que no creo que acaben. ¿Cómo quedan esos chicos? Eso es lo que quiero saber, porque tengo un montón de dudas al respecto, ¿no? Durante las clases virtuales de la estrategia Aprendo en Casa, las áreas de educación física y arte han sido abordadas por la web a lo largo de todo este proceso. A diferencia que en la televisión han sido dadas solamente en 3 o 4 semanas. La consulta es, ¿cómo se evaluará en estas áreas a los estudiantes que han tenido como único medio de conectividad la televisión? Según la 093, en el caso de tercero, cuarto y quinto año, se califica de 0 a 20. También se señala que se debe considerar para la nota del CIEGIE los resultados del último periodo de clase, es decir, el cuarto bimestre o el tercer trimestre si se hubiese trabajado. La consulta es, en el caso de los colegios privados de convenio o los que hayan podido aplicar, aparte de la estrategia Aprendo en Casa, una plataforma educativa, se han enviado reportes a los padres de familia durante el año en distintas ocasiones. También se debe ingresar al CIEGIE solo la última nota obtenida en el cuarto bimestre, o se debe, como otros años, sacar un promedio. Sabemos que en el aprendizaje por competencias, el logro de la competencia está al final de año, pero también somos conscientes que los jóvenes, dentro de su juventud y emoción, a veces no tienen un rendimiento continuo y que es importante también considerar el esfuerzo que se hizo durante todo el año de muchos de los estudiantes frente al último esfuerzo que realizan algunos estudiantes. Maciel, un ratito nos van a poner el último video. Lo que pasa es que queríamos separar esta última pregunta hacia el final porque es una que están esperando. Ya. Cuenta con conectividad, tiene computadora, tiene un teléfono móvil en el cual puede hacer sus tareas, pero sin embargo, a pesar de que nos hemos comunicado constantemente con el niño, él no envía tareas. En 3, 4 áreas no envía tareas. Entonces, ¿qué sucede? En la semana 12, el papá contesta los mensajes diciendo que el niño está resfriado y que cuando acabe su resfriado hará sus tareas.
De ahí se le escribía constantemente, se le llamaba por WhatsApp, el papá contestaba y todo, pero en la semana 24 nuevamente se hace presente el padre manifestando que el niño está con una fuerte depresión. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo evaluarlo? ¿Qué criterios tener en cuenta? ¿El niño debe pasar a un aprendizaje guiado? ¿O qué solución ustedes me indicarían para este caso determinado? Gracias, Maciel. Gracias a Lucho por el apoyo. Sí, en este bloque nos orientamos un poco a este último video que hemos visto, la profesora de arte, de educación física, y a la profesora que también nos hablaba de los que se están demorando en entregar sus tareas y que no lleguen. Te agradecería, Maciel. Sí, voy a ir al revés, ¿ya? Porque he estado anotando algunas ideas. Primero, esta última docente que habla sobre este estudiante cuyo papá ha hecho presente que está manifestando una fuerte depresión. O sea, no es que estaba resfriado necesariamente, ¿no? O podría haber estado resfriado, pero digamos, en realidad su problema es una fuerte depresión. ¿Y qué hacer ante esta situación y cómo evaluarlo? En principio, lo más importante, como ya lo dije al inicio, es el bienestar del estudiante. Eso debe estar por encima de todo. Y yo pensaría aquí que fortalecer la comunicación con la familia es central, y como docentes nos tenemos que preguntar, primero analizar y comprender con la familia la situación del estudiante, preguntarnos qué estrategias hemos venido usando para fortalecer las competencias, incluso de los propios padres, las competencias parentales, para que puedan acompañar a su hijo con mayor eficiencia. Le preguntaría, de hecho, primero cómo está abordando la depresión, ¿no? Ver qué consejos se les puede dar, porque para abordar la depresión la familia no es suficiente, ¿no? Se tiene que ver con especialistas, ya sea, ¿no? Dependiendo de la gravedad, con psicólogos, con médicos, de ser necesario. Y luego también recomendaría que hay algunos materiales de Aprendo en Casa. La docente, tal vez yo sí entraría a mirar los materiales para familias que se están poniendo a disposición de las familias en Aprendo en Casa, en la plataforma, donde se ha hablado de ese tema, de cómo trabajar con estudiantes que, digamos, tienen esta resistencia o depresión por múltiples factores que hay que analizar primero, ¿no? Eso en primer lugar. Siempre comprender la situación, ¿no? Y luego la otra pregunta era que tenía muchas dudas había un docente que decía que tenía muchas dudas sobre los que han entregado las tareas las primeras semanas, luego se han ido, han reaparecido, pero, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Lo mismo, ¿no? Comunicarnos con los estudiantes y con sus familias para saber qué es lo que está pasando. Primero, yo vería qué es lo que he logrado recoger y explicarles la situación, ¿no? Pero explicarles en qué situación están. Miren, con respecto a estas competencias y a estos criterios no estás logrando lo esperado, no puedo evaluar si es que tú no entregas evidencias, y crear de manera conjunta, creo que un compromiso de cumplimiento. Ahora, recordar también que muchos estudiantes a veces, considerando la edad sobre todo y las características del estudiante, pero no hay que prejuzgar tan rápido, ¿no? tan fácilmente. Muchos chicos no entregan porque no tienen las condiciones en casa como para hacer, se sienten a veces, sí hay mucha comunicación con el ministerio sobre que se sienten saturados con demasiado trabajo. Entonces hay que preguntarnos también nosotros como docentes, ¿cuáles son los trabajos más importantes que me van a permitir recoger evidencias del desarrollo? Y hacer algún tipo de compromiso con el estudiante para decirle, mire, no te quiero saturar de trabajos, pero lo que sí quiero es que demuestres avances en algunos aspectos, ¿no? Que sí considero imprescindible. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que tú logres? ¿Qué es lo que tú crees que puedes lograr? ¿Qué quedaría pendiente? ¿Qué trabajarías en las vacaciones? ¿Qué vas a tener que recuperar el próximo año? O sea, toda esa conversación, la comunicación es sumamente importante, ¿no? Lo que no se puede hacer es ponerle una nota desaprobatoria, y lo que sí, y poner una calificación, digamos, una calificación donde no existe evidencia.
Y creo que eso también, ¿no? Cómo se va a evaluar, esa es la otra profesora que decía, ¿cómo hago lo de arte, ¿no? Del área de arte y cultura, solamente el área de educación física, solo lo han seguido en la tele. Yo me imagino que por la falta de conectividad no han podido recoger evidencia. Nuevamente, ¿no? Solo se puede evaluar si es que en esas 3 o 4 semanas en las que los estudiantes han visto la televisión y han llevado a cabo esas actividades de arte y cultura, por ejemplo, si es que han podido recoger los productos, pues eso nos puede servir de evidencia al desarrollo de la competencia. Si no, pues le pedirás a los estudiantes que guarden sus trabajos en su portafolio, que lo presenten una vez que se retorne a la presencialidad, en caso sea imposible la conectividad. Lo importante es tratar de compartir siempre, ¿no? Los criterios de evaluación, retroalimentarlos, si es que sugerir mejoras, aunque sean pocos trabajos, ¿no? Aunque hayan sido 3 o 4 semanas, algo para que puedan seguir avanzando, y lo que no se logre resolver ahora se va a tener que resolver el próximo año cuando continúe Aprendo en Casa o cuando se retorne a la presencialidad. Estamos esperando que el Aprendo en Casa también el próximo año, los portafolios nos den más oportunidades y tiempo para recoger evidencia de aprendizaje. Gracias, Mestiel. Y te vuelvo a leer el texto de la última pregunta, que creo que es muy poderosa porque además hemos recibido pedidos de varios directivos de tocarla, ¿no? ¿Ya? Dice, según la 093, en el caso de tercero, cuarto y quinto año, se califica de 0 a 20. También se señala que se debe considerar para la nota del CIEGI los resultados del último periodo de clase, es decir, del cuarto bimestre o tercer bimestre, si así se hubiese trabajado. La consulta es, en el caso de los colegios privados o de convenio, una plataforma educativa que han podido aplicar, aparte de la estrategia de Aprendo en Casa, una plataforma educativa, se han enviado reportes a los padres de familia en diversas ocasiones del año. También se deben ingresar al CIEGI solo la última nota obtenida en el cuarto bimestre, o se debe, como en otros años, sacar un promedio. Sabemos que en el aprendizaje por competencias, el logro de competencias está al final de año, pero también somos conscientes que los jóvenes dentro de su juventud y emoción a veces no tienen un rendimiento continuo, y que es importante también considerar el esfuerzo que se hizo durante todo el año de muchos de los estudiantes frente al último esfuerzo que realizan algunos de los estudiantes. Esa es la duda que quisiera consultar. Te escuchamos, Marcela. Sí, es una pregunta importante. Y tiene mucho que ver con cómo estamos entendiendo la evaluación sumativa en un enfoque por competencias, ¿no? Digamos, la evaluación formativa también tiene sus momentos de evaluación sumativa. Y es cada cierto tiempo, ¿no? Lo que plantea la 094 es que ya sea bimestral o trimestralmente hagamos ciertos altos para ver, ¿no? Es como tomarle una foto al desempeño del estudiante en ese momento en particular del año para ver cómo está avanzando, cuán cerca o cuán lejos está respecto de lo esperado para ese grado o para ese ciclo. Para eso están nuestros estándares de aprendizaje, son un referente de aquello que se espera lograr en un ciclo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas expectativas que tenemos de aprendizaje, por eso es que se evalúa por periodos. Sin embargo, en un enfoque por competencias, digamos, bajo esta mirada, entonces no tiene sentido sacar un promedio, porque no nos importa saber, o sea, lo que nos importa saber es hasta dónde llegó, cuán cerca o lejos al final de año logró estar de esta expectativa, ¿ya? Entonces no se trata de promediar, ¿no? Y no es que hay otras maneras de reconocer el esfuerzo y los logros, el esfuerzo que han hecho durante todo el año, ¿no? Entonces, frente a este último esfuerzo que realizan algunos de los estudiantes, sí, pues tenemos que reconocer ese último esfuerzo. Han habido otros momentos en el año donde se le ha reportado notas tal vez no aprobatorias, ¿no? Y se le está diciendo claramente, mira, la expectativa es esta, tú estás logrando solamente esto. Tienes que poder seguir avanzando, voy a retroalimentarte, te voy a dar otras oportunidades, y al final de año vamos a volver a tomar la foto y vamos a decir, hasta aquí llegaste, ¿no? Es como la carrera de
de 100 metros planos, ¿no? Yo siempre lo hablo así, es que imagínate que tu expectativa es que logre 100 metros planos no sé, pues no sé qué es, en 10 segundos, ¿ya? Entonces, en el primer trimestre lo logró en 18 segundos, ¿no? Entonces, ahí hago una evaluación sumativa y pongo mi calificativo en ese AGIE. Luego, de acuerdo a ciertos criterios de evaluación que yo ya tengo, ¿no? Luego, en el segundo trimestre lo logra hacer en 15 segundos, ¿no? Mejoró un poco, ¿no? O puede ser que empeore, ¿no? Lo hizo en 19 segundos. Ay, mira, encima, ¿no? Has empeorado tus tiempos. Y más bien, en el último trimestre lo logró hacer en 11 segundos. O sea, hubo un importante avance. Parece que la práctica, que el exponerlo a oportunidades seguidas, continuas, ¿no? De hacer esta tarea compleja, digamos, de hacer una carrera de 100 metros y todo lo que eso implica, lo ha llevado a mejorar su aprendizaje. Entonces, yo no saco un promedio de sus tiempos. Yo no digo 18 más 15 más 11, entre 3 lo divido y le pongo su nota final. No, lo que logró hacer y de manera además constante, lo verifico de repente dándole otra carrera, varias carreras, ¿no? Lo pongo en situación de carrera, digamos, en varias situaciones. Si él sigue en tiempos como 11, 12, por ahí, pues eso es lo que ha logrado a final de año y eso es lo que debe ir en ese AGIE y eso es lo que dice nuestra norma técnica y no hay promedio ahí que valga, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y por eso también es importante la retroalimentación, ¿no? Justamente en ese proceso, porque si tú le das criterios claros, lo retroalimentas en base a esos criterios para que pueda seguir mejorando, entonces ese esfuerzo va a ir en aumento, ¿no? El problema es cuando no tenemos criterios claros, no comunicamos los criterios a los estudiantes, no se les dice qué esperamos de él con claridad, entonces el rendimiento puede ser medio flojo, ¿no? No tiene como punto de comparación. Yo le estoy dando un estándar, yo le estoy diciendo, esto es lo que tienes que lograr. Estas son las características de tu producto. Tu producto tiene que considerar todos estos aspectos, tiene que poder cumplir con todas estas características. Si cumple, vas bien. Si no cumple, pues tienes que mejorar en esto y en esto, en esto, ¿no? Por eso es importante todo, digamos, todo el sistema de evaluación formativa para que tenga sentido, ¿no? Maciel, muchísimas gracias. Gracias a todos los docentes que se han conectado con nosotros. Gracias a ti por la exposición, porque hemos podido atender muchas de las consultas que nos han estado planteando. Sin embargo, quedan muchísimas más. Tú sabes que el tema no termina en una hora. Agradecerle al equipo que también, rompiendo nuestros protocolos, nos hemos excedido unos minutos más, pero creo que el tema lo ameritaba. Sí. Tus palabras de despedida, Maciel. No, muchísimas gracias a ti, Celia, a todos los que nos han estado escuchando hoy día de parte del Ministerio de Educación. Siempre estamos abiertos, además de seguir colaborando tanto con la UNESCO, con las escuelas, con las regiones, con las UGELes, sobre este tema. Estén atentos a la página del Ministerio de Educación porque hay una serie de webinars para docentes. Esta semana están habiendo varios webinars para docentes sobre la norma técnica de evaluación y me imagino que seguirán haciéndose a lo largo del año. Los acompañaremos hasta el final, ¿no? de este año y el próximo año también para cualquier duda. Y la idea es que estamos en esto juntos, ¿no? Es una tarea compleja, pero estamos en esto juntos y la idea es seguir trabajando juntos. Necesitamos de estos esfuerzos, ¿no? De seguir formándonos como comunidad además de aprendizaje, porque todos estamos aprendiendo, ¿ya? Les deseo lo mejor de la suerte. Gracias, Maciel. Gracias a todos los que nos han conectado con nosotros y nos están acompañando y nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana. Gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta luego.